la cuenta. La corriente entonces I va a ser lo que yo tengo acá. ¿Cuánto les dio? Si me pasan el valor. Bueno, a mí con la cuenta acá del teléfono me da 1,12. Y el ángulo 63,43 amperes. Si ustedes están de acuerdo, me dicen si les da esto. Sí, a mí me da lo mismo. Bien. Bueno, el primer valor, ¿viste? Me da 1,11 y varios dígitos más, pero también que Está bien. redondea a 1,11. Está bien, sí, depende de cómo uno haya redondeado. Pero estamos dentro del valor, exacto. ¿Y cuántos decimales se usaron acá? También. Acá quería mostrar cuántos se habían usado acá. Y acá también. Pero estamos dentro del valor. Bueno, ahí calculamos la corriente. El ángulo de la corriente me dio positivo. El ángulo de la corriente me dio positivo. Ahora lo que tengo que hacer es marcar esa corriente con ese ángulo. Entonces voy aquí y siempre a donde aparece la tensión voy a marcar la corriente. La corriente la voy a marcar con otro color. Si acá tengo 45, le voy a poner un valor al vector aproximado, pero voy a marcar desde donde tengo mis 0 grados hasta ese vector 1,12. Bueno, miren, puedo hacer esto como pongo un amper 1 centímetro, puede quedar muy chico. Lo que puedo hacer acá, como estoy usando no estoy usando tensiones, estoy usando ahora las corrientes, puedo poner 2 amperes 1 centímetro y simplemente para visualizar mejor la corriente. Y la corriente estaría, vamos a suponer, por acá. Al revés sería, profe. O no, sería 1 amper, 2 centímetros. Ah, perdón, es verdad, es verdad. Si no es más chico, tenés razón, muy bien. Claro, claro. 1 amper, 2 centímetros, perfecto. Entonces acá voy a tener la corriente. Y acá voy a tener, lo marco aquí, voy a tener los 63,43. Entonces miren que, como yo les dije, recuerdo la vez pasada que siempre que hago estos gráficos son graficar fasores de tensión y corriente con escalas. Tengo que también marcar un sentido de giro. Y pongo este sentido siempre y le pongo la velocidad angular. Esto después lo vamos a ver en la teoría, pero ahora vamos a meternos con la temática de resolver.
para que después la teoría vaya mejor y después juntamos la teoría con algunos ejercicios. Vamos a resolver enseguida estos ejercicios de corriente alterna. Entonces, vean ustedes, si yo me paro, supongan que yo les digo que esto que tengo acá, que es la tensión, y esto que tengo acá, que es la corriente, lo que marqué, están girando a esta velocidad. Están girando los dos al mismo tiempo y los dos giran a la misma velocidad. Entonces, ¿qué pasaría si yo saco una fotografía o paro la imagen, la congelo la imagen cuando están girando el vector de tensión y la corriente, lo congelo justo acá, cuando uno tiene 45 y el otro tiene 63, mido los ángulos y después voy de este lado, miren, voy de este lado, vamos a suponer que lo que estoy dibujando es un ojo o una cámara, y yo vuelvo a, dejo de pausar estos dos vectores que están girando, y cuando yo estoy acá, ¿quién llega primero de los dos vectores? ¿El vector de la tensión o el vector de la corriente llega primero a que yo mire, o a la persona que está acá mire? ¿Quién llega primero? ¿Qué les parece? ¿Cuál es el vector que se ve primero? Y el vector de la corriente, El vector ¿o de la no? corriente, Que es lo claro. que está más cerca. Exacto, exacto. Va a ser el vector de la corriente. ¿Mm? Y después va a venir el vector de la tensión. Entonces, acá se dice que en este gráfico se dice que la tensión, perdón, que la corriente, disculpen, que la corriente y, miren cómo lo pongo, adelanta, bueno, otro color, Profe, una pregunta. sí, ¿Va a mandar las grabaciones de las primeras clases? las mandé, No aparecen en Classroom. ¿no? Bueno, No, bueno, lo voy a revisar hoy cuando termino. ¿Eh? claro, a lo mejor la mandó a otro grado, pero acá, quinta primera, no nos llegó en Classroom. Bueno, bueno, lo voy a revisar. Posiblemente le hayan mandado a otro lado. Dale, gracias. Adelanta a la tensión E. Vean lo que puse acá. Que yo acá digo que la corriente adelanta a la tensión. Y acá lo vemos perfecto que adelanta. Miren la corriente, miren la tensión, y la tensión, la corriente tiene 63,43 el ángulo, la tensión tiene 45, y acá aparece, entre tensión y corriente aparece un ángulo. Aparece un ángulo entre tensión y corriente. Que ese ángulo que está ahí, que es la diferencia entre 73 con 43 menos 45, ¿qué ángulo es? Vean ustedes, lo tienen escrito por algún lado. Si hacen la cuenta les da. ¿Y cuánto les da? Vean.
1843. El ángulo de la impedancia. O sea que el ángulo de la impedancia equivalente. O sea que yo calculando, porque esto pasa siempre, yo calculando el ángulo de la impedancia, ya sé cuánto va a ser la diferencia entre la tensión y la corriente. Y esto es importante. Esto en un circuito de corriente alterna es importante, este ángulo de 18,43 que anotamos. Y otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta, que la corriente adelanta a la tensión E, y el circuito, ¿qué dijimos que era? ¿Qué características tenía este circuito? A pesar de tener una bobina. El valor de la bobina, miren, más J3, el del capacitor menos J5, y cuando calculamos la Z equivalente era menos J2, o sea que predomina la reactancia capacitiva. Predomina la reactancia capacitiva. Entonces es un circuito capacitivo. Y esto que pusimos acá es muy importante porque es de todo circuito capacitivo. Todo circuito capacitivo cumple esto. Vean, esto que está acá. Y esto lo vamos a ver en todas las clases, lo vamos a repasar, pero ya podemos ir fijando esa idea de que en un circuito donde predomina el capacitor o está solamente el capacitor, siempre la corriente va a adelantar a la tensión. Por eso es importante esto que les marqué acá. ¿En qué sentido gira? Los vectores. Porque si no marco ese sentido, entonces se me van a invertir las cosas y voy a tener problemas. Por eso, un gráfico bien hecho de fasores de tensión y corriente, como les estoy marcando acá, siempre tiene que estar acompañado de el sentido de giro y la velocidad con que gira. Esta velocidad con que gira está en función de la frecuencia. Después no lo vimos, pero bueno, vamos tirando cosas como para ir metiéndonos en los circuitos. Ya tenemos definido circuito capacitivo, que es el que tenemos acá, y en el circuito capacitivo la conclusión que sacamos es que la corriente adelanta la tensión. Entonces yo ahora le hago unas preguntas a ver qué se imaginan que pasa en un circuito inductivo. ¿Qué pueden imaginar que pase? Acá yo digo que la corriente adelanta la tensión. ¿Qué puede pasar con esa corriente? Que dibujé ahí. Voy a hacer un gráfico acá rapidito, miren. Si yo dibujo números reales, imaginarios positivos, imaginarios negativos, y dibujo la tensión, como estaba antes. Tengo esta tensión. Yo digo que están dando vueltas, estos vectores están girando, y en el circuito capacitivo yo tengo que esta es la corriente, que forma un ángulo con la tensión. Si yo modifico la impedancia, modifico el valor de la capacidad,
lo voy aumentando, puede ser que este vector se desplace y se haga mayor el ángulo. Se desplaza porque va a estar siempre los dos al mismo tiempo girando de esta manera. Bueno, si es capacitivo digo que está acá. Por lo tanto, este vector yo lo puedo pensar que puede estar justo girando con el mismo ángulo que la tensión, o puede estar girando atrasada la corriente. Puede estar girando atrasada la corriente. Bueno, si pasa esto, el circuito es inductivo. Si el gráfico me da de esta manera, el circuito es inductivo, donde la corriente atrasa a la tensión. Si voy con el mismo caso que antes, y acá pongo a un observador que está mirando a ver quién llega, quién pasa primero por esta línea de estos dos vectores, evidentemente, si están girando los dos al mismo tiempo, a la misma velocidad, en este sentido, va a llegar primero el de la tensión. Y esto es una forma de visualizar a los circuitos en corriente alterna. Es una característica de los circuitos inductivos donde predomina la inductancia y donde predomina la capacidad. Bien, vamos a hacer un ejemplo para ver numéricamente cómo se trabaja y sacar otras deducciones, y ya después en la clase que viene vamos a ver la teoría que lleva a esto. Entonces, supongamos un circuito con Z1, 2 más 6J y Z2 con 3 menos J3O. Bueno, vean ustedes acá, tenemos dos impedancias conectadas en serie. Vamos a hacer otro ejemplo. Ustedes vean acá que ya tenemos con lo que hemos visto. Si quiero dibujar el circuito, acá voy a tener Z1, acá voy a tener conectado Z2, un generador que puede ser el mismo que teníamos antes, que puede ser E igual 707, ángulo 45 voltios, y lo que se pide calcular de nuevo acá es la corriente. Entonces vamos a hacer de nuevo el mismo cálculo de la Z equivalente, y vamos a tener la Z equivalente conectada con mi generador, por donde va a estar circulando esa corriente I que quiero calcular. Entonces, están conectadas en serie y ponemos calcular la corriente. Usamos ley de Ohm y calculamos la Z equivalente. Entonces,
calculamos z equivalente, z1 más z2, z1 dijimos que es 2 más j6, más 3 menos j3, y esto queda 2 más j6 más 3 menos j3, y la z equivalente, parte real con parte real, número real con número real, y acá tenemos número imaginario con número imaginario. Entonces eso me queda 5 más J 3 ohms. Y acá pasa todo lo contrario al ejemplo anterior. Acá pasa todo lo contrario al ejemplo anterior. Yo acá tengo un número complejo cuya parte imaginaria es positiva. Parte imaginaria de la z equivalente es positiva. Si vemos con el ejemplo anterior, la z imaginaria me daba negativa, ángulo negativo. Acá el ángulo va a ser positivo. Acá el ángulo va a ser positivo. Por lo tanto, si yo quiero pasar a rectangular, ¿qué es lo que tendría que hacer? Le dejo el gráfico que lo hagan ustedes. Yo calculo el ángulo alfa. Va a ser la tangente a la menos 1 de el módulo de la parte imaginaria sobre el módulo de la parte real, y el módulo de la z equivalente va a ser, de nuevo, si uso la función coseno, va a ser el coseno del ángulo, y arriba va a ser el módulo de la parte real. Está expresado en ohms. Estos también están expresados en ohms. No los pongo porque yo sé que las unidades se anulan y me va a dar en grados. Ohms se anulan y me va a dar en grados. Bueno, ahora acá estamos de nuevo. Tenemos que hacer la tangente y calcular la corriente, porque la corriente I aquí va a ser igual. Va a ser igual a 707 ángulo 45 dividido la z, que yo lo que sé positivamente que el ángulo de la impedancia va a ser positivo. Si alguien me puede pasar las cuentas, cómo queda esto. Sabemos que el módulo de z es 5,83 ohms y el ángulo dio 30,96. Recuerden, la cuenta es 707 dividido 5,83 y el ángulo lo hago como con su signo, es más 45 menos el ángulo del denominador, que es más 30,96. Entonces, la corriente, sí, tenemos que hacer la cuenta, a ver cómo nos da. Es 707 dividido
5.83. Ustedes me dicen, a mí me da 1,21. 1,21. Llegar a los resultados. A los resultados de los ángulos. Bueno, ahora lo vemos. Anoto la corriente. 14, que da eso, sí. 14,04, bien. Bueno. Estos son amperes. Nosotros acá hicimos la cuenta. O el sobre ohm son amperes. Perfecto. Miren, como la pregunta que me hacen es cómo llegué a estos valores de acá. Bueno, yo no hice el dibujo, les pedí si lo podían hacer, pero ahora vemos de dibujar la impedancia. Otro ángulo. Bueno, no te da 30,96, me imagino. Vamos ahora a ver, mientras ustedes se ponen de acuerdo el resto del ángulo, yo voy a graficar la impedancia. Si yo grafico la impedancia, siempre hago este gráfico, ¿no? Siempre grafico una impedancia, el plano complejo, donde tengo acá los números reales y acá tengo los imaginarios positivos y los imaginarios positivos. Este es el diagrama de Z. Chicos, se va a cortar y les propongo hacer una pausa de 10 minutos, seguimos después de los 10 minutos y termino de explicar esto, el ejercicio, y arrancamos con el laboratorio. ¿Ok? Porque ya... Ok, 34:40.